La temporada decembrina es sin duda un periodo de celebración y alegría. Sin embargo, también es un momento en el que muchas personas tienden a malgastar su dinero. Este fenómeno se puede observar a través de diversas estadísticas que reflejan el comportamiento del consumidor, nosotros, durante estas festividades. En este programa exploraremos las razones detrás de este malgasto y las implicaciones que tiene para la economía personal y la familia. Bienvenidos a La Voz de la Generación Irrompible. Bienvenidos a la voz que nunca se quiebra. La generación irrompible está aquí. Prepárate a escuchar temas de interés, risas y crítica. Cada semana un nuevo episodio. No te lo puedes perder. Hola, hola, amigos de La Voz de la Generación Irrompible. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro programa radial llevado a podcast. Les habla su amigo John Carlos Ángel Hernández y Criadillas, Mr. President, a todos nuestros amigos nacidos en la segunda mitad del siglo XX, generación caracterizada por ser muy resiliente. Saludo a todos aquellos que ya nos duelen los huesitos, que tenemos diagnósticos médicos y espero que esta semana nuestras listas de medicamentos vayan en disminución y en descenso. Un saludo especial a toda esta generación irrompible y bueno, hemos querido hacer un programa sobre economía de fin de año que decidimos titular La economía navideña y el guayabo financiero. Y para eso pues voy a empezar por acá llamando a lista. Vamos a ver por parte de La Voz de la Generación Irrompible quién más nos acompaña en este programa el día de hoy. Hola, hola a todos, soy Juan Carlos Castro, transmitiendo esta vez desde el occidente de Bogotá. Un fuerte saludo, un gran saludo para toda nuestra audiencia. Gracias Juanca Castro por estar aquí, nuestro con micrófono aquí en esta mesa. Bueno, y tenemos un invitado muy especial, Juanca, te concedo el gustazo de presentar a este verdadero científico, como dijimos ayer en los eventos de lanzamiento de nuestro programa 25. Un científico de la economía, así que el micrófono es tuyo, Juanca. Sí, pues les cuento sobre nuestro invitado del día de hoy. Es una persona que es economista, políglota, escritor, profesor e investigador universitario. Con ustedes, Héctor Heraldo Rojas Jiménez. Muy cordial saludo, Héctor. Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días, John, y muy buenos días, cordial saludo para toda la audiencia de La Voz de la Generación Irrompible. Es un gusto estar con ustedes en este espacio. Gracias Héctor por permitirnos compartir contigo hoy esta tertulia que más de amigos y queridos hermanos es una tertulia de interés general. Bueno, yo les quiero a manera de introducción contarles que se acerca la temporada de diciembre. En épocas decembrinas, malgastar dinero es un tema que ha sido un común denominador, por lo menos en mi historia personal. Yo creo La que en la historia de de todos. todos. La temporada decembrina es sin duda un periodo de celebración y alegría. Hay que tener también claro que es un momento en el que muchas personas deciden malgastar su dinero. Este fenómeno puede ser observado a través de diversas estadísticas que reflejan el comportamiento del consumidor durante estas festividades. Vamos en este programa a más que tratar las razones de este malgasto y las implicaciones que puede tener, vamos a hablar sobre el impacto de no programarse en los gastos decembrinos sobre la economía personal y familiar. Se sabe que durante estas temporadas navideñas las compras aumentan significativamente. Las fuentes consultadas muestran que se estima que en un promedio, un consumidor promedio aumenta sus gastos en más del 30% en comparación con los otros meses del año. Tengan esto presente. Entonces, esto se debe principalmente a la compra de regalos, lo que tiene que ver con elementos de decoración, lo que tiene que ver con alimentos especiales para las celebraciones en familia o con amigos, su núcleo social.
Esto muchas veces, como les mencionaba, era un gasto que no es planificado. Uno no tiene esa conciencia y la formación económica no es buena, lo que conlleva a que terminemos el mes de diciembre sobreendeudados para empezar el nuevo ciclo solar con un saldo en rojo y compromisos financieros que no fueron debidamente planeados. Las razones de este mal gasto, dicen los científicos de la materia, corresponden a la presión social, a las ofertas como promociones y descuentos que son visualmente atractivas en las estrategias de marketing y sobre todo al tema de las emociones. Ese tema de las emociones personales que conllevan a que decida usted invertir en querer dar un detalle, en querer gastar y en querer compartir un momento en familia. Bueno, pues ya entrados con este pequeño abrebocas, Juanca, sigamos con Héctor. Bueno, profesor Héctor, doctor Héctor, ¿cómo prefiere que lo llamemos? Solamente Héctor, Ok, Héctor. porque doctor y Héctor suenan parecido, entonces de una vez Héctor. Ok, bueno, bueno, Además, por otro tema, y es que en Colombia todo el mundo es doctor. Entonces, no, qué pero caray. muy poquitos tienen el doctorado. Es cierto, pero por lo mismo, yo no le digo doctor a nadie, a menos que tenga doctorado, ni espero que nadie me diga doctor a pesar de tenerlo. Ok, perfecto. Por acá estaba viendo cositas interesantes de nuestro invitado, de Héctor. Tenemos una serie de Manual de la Historia de las Ideas Políticas. Es un libro también, es una serie de libros bastante interesantes. Para empezar, cuéntenos brevemente sobre esta serie de libros, por favor. Pues Juan Carlos, este fue un proyecto muy interesante que se ha venido desarrollando. Y digo fue porque no estoy seguro de que siga saliendo, pero por lo pronto van 6 libros, 6 volúmenes distintos. El primero tuvo que ver con los clásicos de las ideas políticas. Entonces, ahí está Platón, Aristóteles, Montesquieu, Cicerón, Marco Aurelio, en fin, los más representativos. Eh, en este primer ejercicio, la edición estuvo a cargo de una editorialista del Espectador, María Cristina de la Torre, muy interesante. Sin embargo, terminó publicando otro colega, Mario Gallego, los primeros 2 números de estos volúmenes. El segundo tuvo que ver con la religión y la política. Entonces ahí Interesante. entraban personajes transformadores de religiones como Martín Lutero, como Calvino, y así entonces se les fue dando un título a cada uno de los volúmenes. Luego tuvimos el marxismo, quienes estuvieron vinculados con el tema, y del tercero en adelante he estado yo haciendo la edición. Tuvimos otras voces que fue precisamente el libro en el que no teníamos claridad dónde poner a los distintos personajes de los que habíamos escrito, personajes como Confucio, personajes como Henry David Thoreau, como Camus, entre otros, terminaron en este espacio. Y finalmente el sexto libro, el sexto volumen fue sobre pensamiento latinoamericano. El séptimo, si se concreta, sería sobre pensamiento colombiano. Hay que añadir que muchos de los que participaron dentro de los estudios, muchos de los personajes de los que se escribieron fueron queridos hermanos. Mm. Montesquieu, Proudhon, Cuando, perdón, eh, cuando estamos hablando de queridos hermanos, estamos hablando de masones para nuestra audiencia que es abierta en todo el mundo. Entonces, estamos hablando de masones. y entonces fue muy interesante encontrar que en la vida de estos queridos hermanos masones, en otros momentos, hubo toda una serie de articulaciones. Francisco Miranda, por ejemplo, bueno, varios muy interesantes. Francisco Entonces, Miranda, el libertador de libertadores, verdadero libertador, no 5 campañas libertarias, 5 no, Sí. continentes. tremendo personaje. O sea, el tipo que conquistó
a Catalina la Grande en Rusia, pero que además su apellido es el único que aparece, el único apellido latinoamericano que aparece en el Arco del Triunfo en En el Arco de París, Triunfo, sí. entre otras. Estuvo en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, en la Revolución de Independencia de las Naciones Latinoamericanas. Muy, muy interesante. Súper interesante. Bueno, ya tuvimos esta introducción de esta serie de libros y pues aludiendo al pensamiento latinoamericano y al pensamiento colombiano. Resulta que a final de año nos dan la prima navideña y mucha gente se enloquece. Nos enloquecemos comprando, bebiendo, festejando y después llega el dolor de cabeza. Nosotros, como latinoamericanos, tal vez por el pensamiento, por herencia genética o por el ambiente, el entorno que hemos tenido, tendemos a ser más irresponsables en nuestra economía personal. Pues Juan Carlos, ahí tengo un tema muy interesante que he venido masticando de tiempo atrás, y es que la planeación no es un elemento propio de estas tierras en virtud de una herencia ancestral, que en mi opinión es muy positiva. Tiene que ver con que tú tienes que planear cuando requieres usar algo más adelante. Pero los pueblos originarios de estas tierras tropicales, en donde levantas una mano y coges un mango y sacudes un árbol y llueven guayabas, y hay Sí, alimento por donde quieras, y no hay estaciones, y tienes alimento siempre. No tienes que acumular, no tienes que planear, no tienes que esperar para que el cambio de estación te indique qué requieres. Eso no pasa en lugares en donde las estaciones acompañan la existencia. Entonces, ya. nosotros identificamos en la planeación un elemento que también viene acompañado por las costumbres eurocéntricas luego de la invasión europea, y es particularmente el tema del mercado. Tampoco existía términos de intercambio más allá de la sal, más allá de las frutas, los de tierra caliente cambian con los de tierra fría y punto. Esos eran los términos de intercambio. La llegada de el capitalismo con la influencia europea determinó una, un choque de trenes, un choque cultural que algunos han interpretado mejor en términos de acumulación, otros han interpretado menos, como lo mencionabas hace un momento, con prima o sin ella, todo el mundo gasta por estos días. Sí. Entonces, el tema de planear no nos resulta suficientemente próximo, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Sí. Eh, en cuanto a ese de lo que debemos hacer, ¿qué nos aconseja? ¿Cómo manejar las finanzas personales en el momento que ya recibimos una plática extra, que es la prima? Y eso es algo que se inventó justamente para dinamizar la economía, pienso yo. Y detrás de eso hay unos eh, actores de la economía que se benefician y hay otros, los más irresponsables, que van a sufrir las consecuencias. ¿Cómo nosotros podemos planear los gastos, las inversiones este año? Gracias, Juan Carlos. John, ¿también quieres comentar algo? Sí, bueno, lo que pasa es que como este programa trasciende fronteras, estamos utilizando el término prima. No hace referencia al hijo de la tía o del tío, necesariamente en nuestro país o en la traducción del propio castellano castizo. En otras latitudes, lo que aquí llamamos prima es lo que conocen como el aguinaldo, como la prima de Navidad, el bono de fin de año, la gratificación. Gratificación es un término que utilizan en Perú. Aguinaldo es un término que utilizan en México y en La Navidad Centroamérica. en Venezuela.
bonificación por desempeño, gratificación. Entonces, para que tengamos presente que eso es a lo que hacemos referencia cuando estamos hablando aquí de la prima, ¿no? Es un salario adicional a los salarios que recibes durante los 12 meses anteriores, que por supuesto coincide con el momento en el que se espera haya mayores gastos. Y eso, por supuesto, funcionaría muy bien si nos organizáramos con la plática. Pero es cierto que en general no hace parte de los elementos que nos acompañan. Hay algo que vale la pena tener presente, y es que cuando comenzamos a educarnos, nunca tenemos de primera mano y en la edad temprana una educación financiera. Claro, diríamos incluso la educación que estamos recibiendo, los que no somos de esta generación irrompible, es una educación que seguramente va acompañada de las condiciones que tuvieron nuestros padres, que hoy hacen que nosotros tengamos unas mejores. Entonces, si a nuestros padres les tocó trabajar fuerte para salir adelante ellos y para sacarnos adelante a nosotros ya nos tocó mucho más fácil gastar, es mucho más fácil que ganar. Conseguir plata trabajando es mucho más dispendioso que pensar en gastarla. Entonces, es una generación en la que no se piensa con tanto detalle en de dónde viene la platica y qué hacer con ella, porque además estamos sobreexpuestos al consumo. El mercado nos invade por donde veas. Hoy tenemos todo tipo de publicidades que te están invitando, empujando a comprar, lo necesites o no lo necesites. Entonces, tal vez lo primero que habría que plantear, respondiendo a tu pregunta, Juan Carlos, es el tema de planear, establecer un presupuesto. Es decir, ¿cuánto puedo gastar en total en la lista de acciones que debo tomar para efectos navideños? Por supuesto, cuando uno lo plantea en esos términos, uno se siente en la oficina, se siente detrás del escritorio, frente al computador, tomando decisiones laborales, y como podrían relacionarse con el trabajo, pues es trabajoso y de jartera. Pero es precisamente ahí donde tenemos la posibilidad de saber cuánto recibimos y cuánto esperamos gastar, para que ese guayabo financiero no nos acompañe el primer semestre del año que sigue, sino que podamos ir manejando con más claridad lo que, lo que nos viene para el próximo año. Sí. Pues nosotros parece que hemos sido víctimas de uno de los agentes económicos de, de la economía, que son los vendedores, la publicidad, y nosotros como otros agentes que somos los consumidores, mordemos la carnada y se nos olvida la razón al momento de comprar. ¿No tiene algún consejo con respecto a cómo actuar frente a la publicidad y esto que se presenta? Me parece que Adam Smith había hablado sobre la mano invisible de la economía. Cuando uno ve el bombardeo de la publicidad, el gasto es excesivo, sobre todo en personas que no tenemos mucha educación económica, eh, esa mano invisible significa básicamente la demanda de de cosas que realmente no necesitamos a través de la presión de la publicidad. Bueno, Smith no llegaba tan lejos en términos de decisión de consumo. Smith, en La riqueza de las naciones, sugiere la mano invisible una única vez, Sí. haciendo referencia particularmente
a que en una sociedad motivada por competir, todos van a competir y en ese contexto de competencia entre los miembros de la sociedad, a todos les va a ir bien porque todos están suficientemente motivados. Lo que es cierto es que en la práctica no todo el mundo tiene la misma intención de competir. Tiene sentido, yo sugiero en ocasiones el ejemplo en clase de hay una sola beca para todos los estudiantes y todos se la quieren ganar. Y aunque haya una sola persona que se la gana, a todo el mundo le quedó un promedio por encima de 4 porque todos quisieron, aunque hubiera sido una única persona la que ganaba. A esos que tuvieron por encima de 4 los van a contratar más fácilmente porque finalmente son buenos estudiantes, tienen buenos resultados, entre otros. Ese es el supuesto sobre el que Smith basa la idea de la mano invisible. Nos han hablado de que es como la libre interacción de la oferta y demanda, que el mercado decide entonces cómo se mueve, pero, pero en realidad cuando sugieres la idea que describe nuestro momento actual, en donde tenemos publicidad todo el tiempo, el algoritmo nos está construyendo una lista de regalos porque saben que a mí me gustan las corbatas porque ayer visité una página de corbatas o porque ayer visité una página de zapatos o de viajes o de restaurantes. Entonces el algoritmo te construye las necesidades. Hoy, si no tienes un poquito de sensibilidad frente a estos temas, simplemente te dejas llevar fácilmente porque además son publicidades que, que te jalan con mucha fuerza y de repente a una generación más reciente que la nuestra, que son estos jóvenes que ya están trabajando, que tienen dinero en el bolsillo y que son mucho más proclives al acceso a las redes sociales y a las plataformas de consumo, pues son ellos los que seguramente están mucho más próximos a gastar según la publicidad que se construye en sus redes sociales. Sí, Wow, claro. eso es un tema interesante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Eh, pues, llega usted y escribe por WhatsApp, tengo ganas de comprar tal cosa, y entra a Facebook y le empiezan a salir mensajes donde se describe, mensajes de publicidad donde aparecen ofertando lo que usted quiere comprar. Eso No, se llama inclusive, telepatía. sí. Eso es una cosa de locos. Usted llega Inclusive y entra cuando tenemos y le entra así. aplicación, cuando tenemos aplicaciones que nos están escuchando, escuchan nuestras conversaciones y la publicidad se acomoda de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado, a nuestros intereses. ¿Hay algún estudio, Héctor, que nos diga cuál sería el porcentaje de esa prima, de esa ganancia adicional de fin de año, que sería prudente gastar para estas épocas? No lo conozco. Seguramente quienes están mucho más próximos a, al seguimiento que se hace, particularmente a los datos que van quedando registrados por nuestro consumo. Pensaría, por ejemplo, que la DIAN seguramente podría estar haciéndole seguimiento a cómo consumen particularmente los ciudadanos de tales ciudades en determinados periodos. Pero es una información que puede estar un poco dispersa y en nuestro país, de repente un poco más aún, en la medida en que todavía no podemos hablar de una bancarización tan generalizada. En países de primer mundo, en donde todos los miembros asociados de repente
habrá personas habitantes de calle que no tengan banco o que no usen sino efectivo, pero en general, mientras omitamos el uso del efectivo, como está pasando, esta idea de las ciudades cashless, sin efectivo, en donde ya no puedes pagar con billetes o con monedas, sino solamente con tarjeta, todo es bancarizado. Un poco del fenómeno de Nequi y David Plata, que también agrupó un significativo volumen de personas que seguramente podrían no estar bancarizadas, pero que hoy sí están registradas en el sistema y que también se reconoce lo que gastan, dónde gastan, qué compran, con quién transan, entre otros. Pero entonces, seguramente el estudio eh, nos pueda sugerir unas tendencias y unos porcentajes, pero tal vez me quedaría con lo que nos comentaba John al inicio en la introducción del crecimiento del 30% de gastos por esta época, que por supuesto pues es muy significativo. Algo Sí. así como se estima que los consumidores gastan un promedio de 30% más en comparación con otros meses del año. Y digamos que eso se explica en virtud de que tenemos regalos que ofrecer, tenemos decoración navideña, tenemos viajes, estamos en vacaciones gastamos por todos los miembros de la familia, una salida ya no es tu salida o tu salida con tu pareja, sino es tu salida con tu pareja y con tus hijos y de repente se juntan familias y entonces digamos que también hay un halo de generosidad adicional que Sí. hace que más allá de lo que tradicionalmente gastaríamos en este periodo navideño, se abre un poco nuestro corazón, si se quiere, y Ese es emocionalmente el espíritu navideño, nos el volvemos como espíritu Papá navideño, Noel. así es, el espíritu de la Navidad hace que no nos detengamos en el saldo para tomar decisiones financieras, sino que proyectando un poco la posibilidad de gastar aquí y ahora, gastemos al máximo sin tener presente que lo que gastemos al debe, lo continuamos debiendo. Sí, 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 sí. Esto es algo, bueno, que desafortunadamente, a pesar de muchas alertas que podemos dar a través de los medios, a través de internet, a través pues, de este medio, mucha gente va a caer en ese error de gastar, de sobreendeudarse en estas épocas. ¿Algún consejo para aquellos que van a hacerlo y que van a estar sufriendo el guayabo de final de año? ¿Cómo ellos harían como para sobrellevar ese sobreendeudamiento? Bueno, digamos que uno sí podría organizarse. Algo que ya comienza a ser parte de nuestra cultura sin que sea tradicional es, por ejemplo, este Black Friday. Sí, Comprar antes de Navidad en los descuentos de agosto, en los descuentos de Acción de Gracias o en los descuentos de marzo. Por supuesto, uno no esperaría comprar en marzo para entregar el regalo en diciembre, pero si lo haces, estás comprando un regalo que tiene un costo muy inferior a los que ya no son descuentos. En diciembre lo que te diga descuento, claramente no lo es. sí. Es como Sí, comprar sí, en me he el dado cuenta en duty el free. caso Cuando te de... vas a comprar en el duty free de los aeropuertos, todo te Ah, sale más caro sí. que si lo compras con antelación. Entonces, sí, sí, En las grandes cadenas de aquí, de las grandes superficies en Colombia, me he dado cuenta que, digamos, tenemos un artículo que vale 100.000 pesos, así va bien durante todo el año, pero un mesecito antes de la gran promoción, resulta que esos 100.000 pesos ya se vuelven 180.000 y luego lo ofertan con una gran promoción de 150.000 pesos el artículo. Y eso pasa constantemente, no hay nadie que regule esas supuestas promociones. bueno, ahí fíjate que sí cabría una pseudointerpretación de la mano invisible.
es el mercado. El mercado sabe en qué momento la gente tiene ese espíritu navideño dispuesto con generosidad para consumir, y es el momento en el que todo el mundo está listo para ofrecer sus productos, para conseguir adeptos, ingenuos o no, y entonces gastar un poco más. Es el momento que el mercado reconoce como un pico en los gastos, en el consumo. En ese caso yo interpretaría entonces la mano invisible de Smith como la especulación, simplemente la especulación. Bueno, digamos que sería consecuencia precisamente de una interpretación de mercado, que al momento de saber que todo el mundo está dispuesto a gastar, o un porcentaje significativo de la sociedad está dispuesto a gastar, se puede especular, porque no vas a dejar sin regalo a tu hijo. No importa si tienes o no, no vas a dejar de llegar con regalos en Navidad. Y ahí es Claro. donde yo pensaría que planear tiene mucho sentido. Y planear puede estar relacionado incluso con o plantear una Navidad muy en familia, muy en el motivo más significativo, que es el encuentro con las personas que quieres, con los amigos que quieres, con la gente más cercana. Y en ese contexto, compartir, sí, comida, pero no necesariamente regalos. Los Sí, regalos, cómpralos antes. Los regalos, entrégalos después. La sí. semana siguiente a la Navidad empiezan los descuentos reales. Si los compras la semana anterior, es decir, si los compras hoy y en los próximos 15 días, te vas a encontrar con, bueno, con que todo es realmente, como describes, Juan Carlos, más caro que en los meses anteriores, porque es Sí. el momento en el que seguramente la irracionalidad no acompaña la decisión de consumo, porque estamos absolutamente abocados a tanta publicidad que ciertamente hay una presión social, hay una presión de los medios que al margen de la racionalidad económica te empujan al consumo. Entonces, ese sería uno de los consejos, pienso yo que le podríamos dar a nuestros queridos oyentes, es tomar decisiones con la razón y no con la emoción, porque cuando nosotros tomamos decisiones con la emoción, la embarramos. ¿Es cierto? Uy, Y en esa línea, no le regales a todo el mundo. ¿A quién sí le vas a regalar? Haz una lista de regalos con nombre propio. Ok. Compara precios, pero también elige regalos significativos. En lugar de regalos costosos, identifica qué puede ser interesante, qué puede ser simbólico, algo por lo que te recuerde a quién le vas a regalar. Por ejemplo, hoy por hoy el tema de las experiencias, regala experiencias. Qué rico compartir con alguien un almuerzo charladito, con tiempo. Dedícale tu tiempo, que tu tiempo sea tu regalo a esa persona con quien quieres compartir. Y Sí. mientras que durante el año no has tenido la posibilidad de compartir con alguien ese momento, pues esa tarde invítalo a almorzar, invítala a almorzar, tómate un cafecito y que eso sea realmente mucho más la experiencia que los objetos físicos. Entonces, pensar en que hay una entrada a cine a esta película chévere que podríamos compartir, o de repente sé que a ti te gusta, querido hermano John, cocinar, entonces una clase de cocina vegetariana para que puedas invitar a tus amigos vegetarianos también a comer. oye, hace tiempo no tenemos esas experiencias culinarias, Héctor. Pero claro, no, no, no. Es que es eso lo que finalmente nos queda. Las cosas materiales hoy nos cautivan, pero mañana vienen otras que son más chéveres y entonces las dejamos atrás. Pero en cambio, nadie te quita lo bailado, ni lo comido, nadie te quita la experiencia. Y eso es finalmente lo que podría
tener más sentido en Navidad y por supuesto, te quitaría el guayabo financiero porque no estás no estás mordiendo el anzuelo. Yo pensaría que eso cabría dentro de un segmento de la población que está en una parte bastante superior en la pirámide de Maslow. Mientras hay gente que no ha saciado, no ha cumplido con las expectativas de sus necesidades básicas, pues lo que quieren es un regalo material físico que les sea útil. Y a medida que vamos avanzando, podría ser algo ya menos necesario, un lujito, y más arriba ya serían como las necesidades espirituales de conexión entre la familia, fortalecer los lazos familiares y de amistad. ¿No lo vería así, Héctor? Pues digamos que sí, por supuesto, pero fíjate que también no regales cualquier cosa, regala algo que sirva. Y entonces, algo que sirva, así sea una licuadora. O sea, si no tiene licuadora, pues entonces la licuadora puede ser un regalo. Por supuesto, si ya la tienes, pues piensa en qué puede ser. Algo como cubrir aquellos espacios vacíos que podrían funcionar, no cualquier regalo. Por ejemplo, no te endeudes en esta Navidad para tener una celebración Sí. bonita. Pensar en endeudarse para los 15 años o para el matrimonio o para la cena navideña, en la que más allá de la cena, esta mañana a las 5:30, entre 5 y 5:30, hubo una ráfaga de pólvora que por supuesto acompaña la tradición y demás, pero ¿qué es más nocivo económicamente que la pólvora? Y estoy hablando solamente de lo económico. Sí, queman la plata. Estás quemando la plata, literalmente. O sea, Sí. la quemas en 2 segundos, en 2 segundos se acabó. Esa platica, sin duda, el volumen de estallidos que alcancé a percibir le funcionarían muy bien a cualquiera de los que estaba lanzando pólvora o a su familia más cercana. Siempre tenemos a alguien a quien comprarle una licuadora. Sí. Pero entonces, que nuestros gastos Regalar un estén mucho panetón. más puntualizados, concretos, un poco como cuando la acupuntura da en el punto que te resuelve algo. Sí. Eso Muy, es un planteamiento interesante, ¿no? Acupuntura financiera lo vamos a llamar. está genial. Bien. eh, en esencia, básicamente, planear gastos, vamos en que debemos planear los gastos, no excedernos en gastos y No replantear la quemar la orientación de los plata. gastos. Y no hay que quemar la plata, no pólvora. Sí. Hay una concepción del dinero. Hay gente que una vez escuché una expresión de un curita que decía que era el estiércol del demonio, cuando tenía la mesa llena de billetes. Y hay gente que ve el dinero como el coco, como el enemigo, como la causa del pecado. El amor la causa de todos los males es el amor al dinero. Pero hay otra concepción que es, se puede ver al dinero como energía. ¿Y por qué como energía? Porque es energía vital. Nuestro esfuerzo, nuestro tiempo de vida lo vamos invirtiendo para ganar ese dinero. Y esa energía vital la despilfarramos. Si lo vemos así, yo creo que seríamos un poquitico más eh, cautos a la hora de gastar, porque estamos gastando nuestra vida, pienso yo. Ese es un tema interesante, ¿qué es el dinero? Y sí, en últimas, recuerden que el único recurso finito y que está en constante disminución y descenso es el tiempo de vida. Y Así es. preguntémosle Y, al experto Héctor, ¿qué piensa? La definición no. del dinero. En esta conversación en la que todos estamos tomando tintico, esto que acabas de mencionar tiene mucho sentido precisamente porque hay que determinar dónde pones el dinero. Si no,
si como medio o como fin. Sí. Si lo estás haciendo, si tú trabajas para vivir o vives para trabajar. Porque es cierto, lo único que no regresa es el tiempo de tu existencia, el tiempo de vida. El tiempo no tiene cómo acumularse. Lo estás gastando todo, cada respiración tienes una respiración menos. Y entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la tradición Zen, del budismo Zen, nos vamos a encontrar con que en el aquí y en el ahora, todo esto que representa la satisfacción de los deseos pierde sentido en la medida en que eso hace parte de este plano. Y entonces todo lo que compramos hoy tiene sus días contados. ¿Qué es Sí. lo que no tiene los días contados? De repente, la posibilidad de armar parche para cocinar y entonces varios amigos se reúnen, cada uno trae un pedacito de alguna cosa, tienen una experiencia conjunta, supremamente filial, fraterna, y eso nos queda. Y si ahí podemos ahorrarnos la cena del hotel del Marriott del 31, pues te ahorras un montón de plata, pero tienes la posibilidad de compartir mucho más. Puedes incluso utilizar decoraciones anteriores navideñas, añadiendo algún elemento para no tener que andar comprando nuevamente todo el set de luces, de árboles y demás. La Sí. posibilidad de compartir gastos en distintas familias en el encuentro de las dos grandes celebraciones de estos días, el 24 y el 31, evidentemente también no solo disminuye costos concentrados en un lugar, sino que nos pone a compartir, lo que sin duda es algo que, que aporta mucho más que las compras desaforadas. Oye, eso de construir en familia, construir en equipo, construir en nuestro nicho social es muy lindo, es muy fraterno y bueno, deja recuerdos bien interesantes para tener en el fondo del corazón. Totalmente. Conclusión entonces para este programa, eh, Héctor. Hay que evitar las compras compulsivas. Sí. Cuando, cuando en estos días abres el celular y te aparecen tantas publicidades, prendes el televisor y todas ellas se replican. Y el algoritmo que nos conoce mucho más a nosotros, toda esta, ahora que preguntabas por el estudio, seguramente Google y las tendencias de Google nos hablan precisamente de, de cómo te mueves, qué visitas, qué haces, dónde consumes. Allí sí que está la fuente, no del conocimiento, pero sí de la información. Ellos conocen más de nosotros que nosotros mismos. Google, todo lo que dejamos registrado en nuestro paso por la Internet es precisamente lo que se convierte en el punto de acceso a lo que nos invitan y nos empujan a consumir. Entonces, evitar las compras compulsivas. Sí. Antes de comprar, tenemos que asegurarnos de que realmente valga la pena, de que se ajusta a nuestro presupuesto, de que vamos a poder pagarlo sin necesidad de endeudarnos. Podemos utilizar cupones de descuento. Hoy cada vez hay más cupones en virtud de la fidelización de los diferentes almacenes. Podemos Las incluso tarjetas. regalar donaciones en lugar Sí. de objetos físicos, pues plantea un bono. Qué chévere que me regales un bono para la compra de un libro. Puede ser menos personal, pero seguramente al elegir yo directamente el libro que más me gusta de la librería Lerner, de la Nacional o de alguna de estas, pues me voy a sentir mucho más a gusto y voy a mandarte la foto del libro que compré con el bono que me regalaste
de una manera más agradecida. Claro. Entonces, yo creo que la razón juega un papel muy, muy, muy importante aquí, pero que incluso, de nuevo, vuelvo al punto de partida de nuestra conversación. La educación financiera, de la mano de una educación mucho más robusta. O sea, antes de poder saber cuánto gastas o cuánto no, tienes que saber leer y escribir. Tienes Sí. que conocer de números y que la aritmética te acompañe Ujú. para poder priorizar tus gastos, reducir gastos innecesarios, buscar ofertas y descuentos en un periodo distinto a diciembre, porque los de diciembre ya nos queda muy claro que son puro cuento. Sí. Hay que investigar, comparar antes de comprar. Comprar en temporada es la peor opción Sí. y tal vez incluso se podría crear un fondo navideño, que cada mes haya una plática que va dirigida a las compras que se dirigen a los regalos navideños. Un fondo navideño como quien tiene un fondo para la educación superior de los hijos. De repente, invertir, si lo que quieres es gastar, pues entonces invierte una plata hoy que cuando mañana se te venza el CDT puedas utilizar la rentabilidad para dirigirla a la compra de algunos objetos en Navidad. Muy Oye, bien. En Sí. general, podría haber muchos tips, pero el tema es prioriza en, en que esta no es una época para gastar porque es más caro. Es una época para compartir y para eso no necesitas tanta plata. Planea entonces que estos espacios y que estos días sean unos días en los que puedas con las experiencias lo que podrías ofrecer la semana siguiente en regalos. No abras regalos el 25, ábrelos el 6 de enero, el 7 de enero, cuando ya el guayabo financiero no tenga la posibilidad de acompañarnos y cuando los precios hayan bajado. Cambiar el 24 excelente. por el Día de Reyes. Así lo hacen en España. Sí. Sí, el Día de Regalos allá es el Día de Reyes. Oye, yo sí voy a extractar aquí ya para concluir esta sección y es entonces, como tomando nota, lo primero es que debemos replantear las prioridades y replantear las formas de celebración. Lo segundo, que debemos evitar compras compulsivas. Lo tercero, debe quedarnos claro que no debemos creer en las ofertas de temporada, no creer en ofertas. Ujú. Lo cuarto, debemos verificar la utilidad de lo que se va a regalar o de lo que se va a comprar. Lo quinto, cuando de verdad veamos que es útil, comparar precios y verificar si hay forma de acceder a descuentos, verificar si hay cupones o descuentos por el uso de algún medio de pago. Le sigue que es imperativo, si vamos a celebrar la Navidad, desde ya programarnos para el siguiente año, crear un fondo pro Navidad si no lo tenemos e ir colocando ahí de manera planeada lo que vamos a gastar el próximo año. Y voy a dejar un último tip aquí y es que todos debemos tener claro que las tarjetas de crédito que tenemos no son dinero en nuestros bolsillos, son deudas que no las estamos utilizando todavía y que si las utilizamos es dinero que vamos a quedar debiendo pagando unos intereses que realmente no son económicos. Entonces, hasta aquí vamos con este programa de economía navideña buscando evitar el guayabo financiero en el primer trimestre, el primer semestre del siguiente año. No sé si ustedes piensen que haga falta algo en esta lista, mis estimados hermanos, queridos hermanos de esta mesa radial. Ahora que mencionabas las tarjetas de crédito que no se habían tocado, si tienes la posibilidad de pagar a una cuota, gasta hoy y paga
en un mes sin interés. Si lo Buenísimo. mandas a más cuotas, se va a posponer el pago y vas a recibir un interés en el tiempo. Si tienes la posibilidad de pagar a una sola cuota, hazlo. Hoy consumes y pagas en un mes. Pero siempre sé cauto. No es dinero, no es saldo en tu cuenta, es algo que tienes que pagar. Por eso, si tienes opción de garantizar el pago en un mes, entonces puede ser útil. Buenísimo. Interesante. Interesante. Bueno, mis estimados amigos de La Voz de la Generación Irrompible, yo quiero, en aras al tiempo de nuestro entrevistado el día de hoy, despedir este programa, no sin antes dejar abierta una invitación a este científico de la economía. Héctor, ha sido un placer volverte a ver después de algún tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a compartir esta tertulia con nuestros oyentes, y este es tu programa, esta es tu casa, La Voz de la Generación Irrompible. Cordialmente invitado en calidad de experto a nuestra sección de Preguntémosle al experto. Muchísimas gracias, querido hermano John, querido hermano Juan Carlos. Es un inmenso placer compartir con ustedes y por supuesto con esta audiencia de nuestra generación irrompible. Bueno, entonces esto damos por concluido y nada, no olviden ustedes apoyar este proyecto. Yo, antes de culminar esta emisión el día de hoy, quiero agradecer a todas estas personas que han atendido nuestro llamamiento y han aumentado nuestra cifra de suscriptores en las plataformas. Es interesante ver cómo en estas 2 últimas semanas hemos crecido, y de verdad que agradecerles. Si usted aún no se ha suscrito, bueno, eso es la forma de apoyar nuestro proyecto, saber que nuestro mensaje llega a más y más personas cada día. Un abrazo fraterno para todos. Juanca, gracias por estar aquí acompañándonos en este proyecto de crecimiento comunicacional. No, pues esto no hay que agradecer, esto es una pasión, esto es un proyecto bastante hermoso. Muchas gracias, Héctor. Hay muchos temas por los que quisiera que nos acompañara Héctor. Ahorita la incidencia de la computación cuántica en la economía global, me gustaría hablar sobre eso, me gustaría hablar sobre el cambio de paradigma del dinero físico al digital. Hay muchas cosas que quisiera hablar con Héctor y que nos acompañara de una vez. Le extiendo la invitación para que nos acompañe y nos dé las luces de un experto que estamos buscando y que necesitamos tanto. Pues será un gusto, por supuesto, acompañar estos espacios de diálogo y de construcción conjunta en la que estos temas, que sin duda son cada vez más próximos a nosotros, puedan tener nuevas luces, que por supuesto no sean luces que yo ofrezca, sino que construimos entre todos. Muchas gracias. Excelente. Bueno, amigos de La Voz de la Generación Irrompible, esto ha sido todo por hoy en este episodio sobre economía navideña y guayabo financiero. Un abrazo grande para todos, se les quiere, y no olviden, si tienen alguna inquietud, quieren contactarnos, nuestros canales de comunicación están aquí al pie de donde están ustedes escuchando este programa en cualquiera de nuestras plataformas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Hasta siempre. Chao, chao. Un feliz día. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Con la generación irrompible, la risa es la guía. Suscríbete y síguenos en nuestras redes. Hasta la próxima, que la voz nunca se cede. Bienvenidos a la voz que nunca se quiebra. La generación irrompible, la risa es la guía. Suscríbete y síguenos en nuestras redes. Hasta la próxima, que la voz nunca se cede.
la generación irrompible.